Todos, bueno, acá estamos con el doctor Alejandro Deschi para comenzar la entrevista y vamos a comenzar con las preguntas. Primer Bueno, pregunta, Ale. ¿cómo estás, Flor? Qué Bien, lindo encontrarnos sí, así tan de lejos y que puedan ocurrir estas situaciones, ¿sí? Vos en Europa, yo en Sudamérica y estamos como visitándonos, ¿sí? Qué lindo. sí, gracias a la tecnología. Sí. Qué delicada, ¿no? Algo tan poderoso, que, bueno, que tiene toda esta parte benéfica y que, bueno, esperemos que la podamos usar a favor nuestro, ¿eh? Totalmente, totalmente. Yo creo que sí. Bueno, Ale, primer pregunta. ¿Quién sos hoy? Bien. Bueno, el yo soy, ¿viste? El yo soy para mí es mi entidad más profunda, o sea, simplemente acá hablando, podría decir, soy esto que soy aquí y ahora, ¿sí? Este yo soy, entiendo que la cámara esta que tenemos solo muestra mi recorte material, no muestra todas mis partes sutiles y energéticas, ¿sí? O sea, entiendo que mi yo soy es un campo de energía. eh, Entiendo que también está como toda esa identificación mía con todas las cosas que hice en mi vida terrenal, ¿sí? Entonces, bueno, soy también un ser que se ocupó de develar aspectos de la psicosomática, y de velar sobre los aspectos esenciales de los seres humanos, hablando de la esencia energética. Es un campo de investigación en el cual hoy para mí es lo que guió mi desarrollo, ¿sí? Mi desarrollo que tiene que ver con haberme formado como médico, haberme formado como ortopedista y traumatólogo, fui cirujano espinal durante unos años de mi vida, y todo eso fue una investigación para adentrarme bueno, en el conocimiento psicofísico, espiritual de los seres humanos y encontrar resoluciones en esos niveles. Todo esto siguió con la maestría de psiconeuroinmunoendocrinas, que es como la primera rama médica que vuelve a juntar todas las especialidades, entendiendo a la vida humana, no como subsistemas desintegrados, sino la integración que hay entre todos y que eso es indivisible. Y que en definitiva lo que quieren decir es que lo indivisible está vinculado a que los aspectos físicos y mentales y emocionales funcionan integradamente. Y entiendo que, bueno, eso me llevó a comprometerme con una metodología de autoconocimiento, ¿sí? Que se llama eutonía, o la eutonía de Gerda Alexander, que, bueno, es una metodología con utilidades terapéuticas que surge de la decisión consciente de crecer y conocerse, ¿sí? Y que aquí esto nos vincula con las grandes preguntas filosóficas sobre quién soy, de dónde vengo, qué hago acá, a dónde voy. Y creo que, bueno, que cuanto más uno se acerque al conocimiento de hacerse esas preguntas, más armónico y más saludable va a estar. ¿Cómo me puede ayudar la autonía a ser consciente el lenguaje del subconsciente? Bien, o sea, nosotros tenemos una vida consciente que algunas personas dirían
que más o menos el 5% de nuestra manifestación es consciente y que el 95% de nuestra manifestación es subconsciente, y algunos lo dirían como sinónimo de subconsciente inconsciente. Depende de qué teorías uno esté hablando. Ahora, cuando categorizamos lo que anda subconscientemente o con una inteligencia que no es nuestra conciencia, ¿sí?, podríamos ponerlo en la relación neuromuscular, ¿sí? O sea, cuando vos decís, yo tengo un sistema músculo-esquelético que lo muevo a voluntad, pero eso que yo muevo a voluntad es sobre una trama que no es voluntaria, que se llama la función tónica, ¿sí? Esa función tónica es la expresión de nuestras emociones y aparte está respondiendo a todo lo que estamos sintiendo, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, siento frío y los músculos esqueléticos se ponen tensos. No lo hago conscientemente, eso lo hace mi subconsciente. Y si yo siento alguna emoción de alegría, tristeza, ira o temor, cada una de ellas tiene un patrón postural en la función tónica. Entonces, una parte de ese lenguaje subconsciente lo vamos a ver en la actitud, en la postura, en las líneas de la cara, en el tono de la voz, en cómo respira, en la orientación espacial de los huesos, ¿sí? O sea, todo lo que esté vinculado a la actitud postural. Todo eso es un lenguaje subconsciente que se está manifestando en nosotros. Esa es la parte neuromuscular. La parte neurovegetativa, ¿sí?, que también es una manifestación del subconsciente, la vamos a ver en la historia clínica de una persona. O sea, una persona a lo largo de su vida le van a pasar una serie de situaciones vinculadas a si está, bueno, como sufriente de ciertos lugares, y eso en algún momento va a decir, bueno, tengo algunos órganos que no funcionan armónicamente, y esto entiendo que son también manifestaciones del subconsciente, ¿sí? Todo lo que va pasando en la historia clínica, biomédica de una persona, habla de su subconsciente manifestándose. Y después entiendo que nuestra vida psicológica, ¿sí?, lo que nosotros pensamos y nuestro rasgo emocional, o sea, cuando hablamos del rasgo emocional estamos hablando de no de la emoción del momento, no es que si yo cuento un chiste y nos reímos, no estoy hablando de esa emoción, estoy hablando de cuando vos te encontrás con alguien y vos decís, bueno, qué simpática esta persona, o qué tristona esta persona, o qué iracunda esta persona, o qué violenta, o qué temerosa, ¿no es cierto? Cuando vos le captás una emocionalidad en el fondo de su personalidad, eso es una manifestación del subconsciente. Entonces, los pensamientos, ser observador del río de los pensamientos, ahí podemos captar montones de programaciones que tuvimos subconscientemente. O sea, no te olvides que nosotros, más o menos a los 4 o 5 años, tenemos un periodo de una amnesia que no nos acordamos lo que pasó antes, ¿sí? Y en ese momento, desde que nacemos hasta esos 4 o 5 años, nosotros éramos como una filmadora en la cual recibimos un montón de programas que quedaron grabados en nuestro subconsciente y nos olvidamos. Nos olvidamos de cómo aprendimos a gatear, cómo aprendimos a caminar, cómo aprendimos los gestos que aprendimos, cómo aprendimos a reaccionar. O sea, todo eso quedó grabado en nuestro subconsciente. Entonces, a nuestro subconsciente lo podemos captar del punto de vista de la función tónica, neuromuscular, en la actitud, la postura,
del punto de vista de la vida orgánica en la historia clínica y del punto de vista psicológico en su rasgo emocional y sus formas reactivas emocionales también, ¿no? Claro. Y en ser observador del río de los pensamientos, ¿sí? En el desarrollo de un observador que pueda observarlo también, Y ¿no? por ejemplo, una vez que tomo conciencia de este lenguaje subconsciente y se vuelve consciente, ¿no? ¿Cómo logro cambiar, transformar mis aspectos negativos, mis pensamientos negativos, mis hábitos de reacción, etcétera, para al cambiarlo, supongo que se transforma todo el ser, desde lo biológico Claro. hasta lo energético? Sí, entiendo que va a ser necesario que entremos o sea, todo esto se resume en desarrollo de la sensibilidad y de la conciencia. O sea, necesitamos desarrollar una sensibilidad que pueda captar más que lo que captaba, y esto es hacer consciente lo que no era consciente, ¿sí? Si yo empiezo a ser consciente de que tengo una postura de que estoy triste, ¿entendés? Ponele, ¿qué quiere decir? Si yo el eje central mío lo tengo flexionado así para adelante y se me cae la cabeza, y digo, si yo voy al teatro y me encuentro con alguien que vive así, entiendo que esa persona me está contando en su lenguaje corporal su tristeza, ¿sí? Ahora, mucha gente vive en su rasgo sin detectar la información que está recibiendo de eso, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo digo, me despliego, ¿cómo me siento cuando me despliego? ¿Cómo es vivir experiencias de estar armónico sin estar representando una emoción que está grabada en ese subconsciente? Entonces, empiezo a vivir la experiencia de ese darme cuenta. Me doy cuenta que estoy no solo en los pensamientos conscientes, sino viendo la manifestación subconsciente mía, qué es lo que está representando, ¿sí? Y empiezo a decodificar esos lenguajes, ¿sí? Al decodificar esos lenguajes, tengo opciones. Empiezo a decir, ¿quiero seguir representándome como un ser triste o tengo ganas de manifestarme como un ser alegre? ¿Entendés? Entonces, cuando digo esto, no es que digo que la voluntad lo hace, sino que ahí tengo la posibilidad de ahondar en qué es esta tristeza que estoy manifestando, ¿sí? Y entonces ahí lo que nosotros en la eutonía hacemos es un proceso en ese desarrollo de la sensibilidad y de la conciencia, lo hacemos a través de reconocer un observador, ¿sí? El observador es que yo pienso, y no es que pienso y actúo nada más, sino que tengo un nivel consciente que puede ser observador de lo que estoy pensando. Y al poder ser observador de lo que estoy pensando, ahí digo, ¿quién soy yo? ¿El que piensa o el que observa lo que pienso? Cuando entro en contacto con mi observador, ahí ya pego un paso en el desarrollo de la sensibilidad y de la conciencia que me permite ahondar en todas estas manifestaciones, ¿entendés? Como empiezo a poder ver la desarmonía postural en la que vivo, empiezo a poder ver las tensiones que genero, que están vinculadas a emociones profundas, empiezo a poder ver la desarmonía orgánica en la que vivo, y empiezo a poder ser observador de lo que tengo grabado que se manifiesta en el río de mis pensamientos. Puedo empezar a ver la cantidad de negatividad que tengo en los pensamientos que me brotan como pestaneo, ¿sí? Podríamos llamar al río de los pensamientos como el pensamiento pestaneo,
viste que vos pestañeás cada Sí, segundo, ¿sí? Bueno, de esa manera estás creando un pensamiento también, como cada vez que pestañas, imagínate que creas un nuevo pensamiento. Si vos podés ser observadora de eso, vas a tener un montón de información de lo que está emanando de tu subconsciente, ¿sí? Y bueno, de esta manera vamos creando la observación de quiénes estamos siendo, y ahí empieza el proyecto de quién queremos ser, cómo nos vamos a ir acercando a ese ser que tenga los valores y las creencias que le pertenecen, no a la parte nuestra que fue programada, o sea, esa parte nuestra que fue programada la podemos llamar nuestro falso self, y la parte nuestra que vive feliz, motivada, con ganas de estar en la vida y de crecer y de desarrollarse, podríamos llamarlo a nuestro ser, al que tiene claro qué es lo que quiere hacer acá. Entonces, esa interferencia del falso self y del self, podríamos decir que es el nivel de nuestra identidad. Es como en el momento en que vos me preguntaste quién sos, ¿entendés? Entonces, yo soy ese programa que fue capacitado por los que me criaron, por la cultura, por el colegio, o yo soy un alma divina, eterna y luminosa que está viviendo un proceso de, bueno, un proceso de transformación, un proceso evolutivo, a través de esta experiencia humana. también ¿Sí? entender que los pensamientos, como uno pestañea, son solo pensamientos, no significan nada, ¿no? Que no es tu verdad. Entiendo que también hay juegos de la mente, o sea, entiendo que vamos a quizás entrar en estos dominios de la mente, ¿sí? O sea, los pensamientos también están vinculados a las cosas que nos van pasando. Entonces, vos salís a la calle, te encontrás con alguien, charlas un rato y volvés a tu casa, y de golpe en ese río de los pensamientos empezás a tener como reverberaciones de cosas que pasaron, lo que dije, lo que no dije, lo que me hubiera gustado decir, ¿entendés? O sea, es interesante ver la gente que tiene una hiperactividad mental, cómo está todo el tiempo entrando en un pensamiento que lo lleva a otro pensamiento y que, ¿entendés? Es como que vos decís, ah, sí, qué lindo esto que estamos hablando, me hace acordar a cuando hablé con otro, y ese otro me hace acordar a que me lo encontré hace 10 años en no sé dónde, y estábamos en un lugar a donde había un bosque, y entonces empezamos cada cosa te va llevando a otra, que no tiene un sentido, más que estar atentos a lo que hace la mente con uno, ¿sí? Está bien. Bueno, sigo con la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las soluciones que debe aplicar en el minuto a minuto cada día una persona cuando nos encontramos atrapados, por ejemplo, en una vibración de una baja vibración, de enojo, de miedo, cuando estamos atrapados Entiendo. ahí? ¿Cuál sería la solución que tenemos que hacer? Claro. Bien, entiendo que estamos hablando como detectar un rasgo, como eso que hablábamos, de esa emoción profunda instalada en uno, si uno dice, ah, bueno, soy una persona que tiene esta manifestación, como ejemplo, por ejemplo, una persona hostil, una persona que donde llega se pone exigente, se pone, viste, como a criticar, a competir todo el tiempo, va creando un clima horrible, eso, ¿sí? Y ese clima estaría como vinculado a la ira, ¿no? Entiendo que todo ser humano tiene una naturaleza doble, ¿sí? Una naturaleza vinculada al temor y una naturaleza vinculada al amor, lo que llamamos el ego y el ser, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos con una vibración densa, vinculada a una emoción
de esas constrictivas, una emoción que crea una distorsión en la fisiología, como la ira o como el miedo, tiene que ver con estar en estados de supervivencia, ¿sí? O sea, hay una forma reactiva donde el interior está todo el tiempo diciendo, o sea, si es el temor, la emoción es, tengo que protegerme, y todo lo reactivo que le va a salir antes de tener que protegerse. Y si es la ira, es, acá hay una traición, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos hacer es entender que esa emoción densa es un mensaje del subconsciente, ¿sí? Cuando entiendo que el subconsciente me está mandando un mensaje hacia mi consciente, que lo puedo captar de esa manera, no la necesito más a esa emoción, porque entiendo que me está comunicando algo que yo lo recibo, ¿entendés? O sea, yo llego a un lugar y digo, siento un poco de ira, digo, acá, para mí, para mis valores y mis creencias, hay una traición. Habrá gente que piensa diferente, habrá gente, ¿entendés?, que se manifiesta con ideas que no son como las mías, que no me siento apoyado o que no me siento querido, ¿entendés? Entonces, tengo esa oportunidad de empezar a hacer la revisión de que eso que me sucede a mí tiene que ver conmigo, no tiene que ver con lo que está pasando afuera. Tiene que ver con una interpretación que yo estoy haciendo de la situación, ¿sí? Cuando puedo llegar a ese punto, cuando puedo llegar al punto de entender que yo estoy en esa emoción con una creencia de que me sucede esto por lo que sucede afuera, y doy vuelta a esta situación y empiezo a entender que esto me sucede adentro porque adentro mío estoy lleno de todo esto, ahí viene lo que podríamos decir el drenaje de estas emociones, ¿sí? El poder empezar a drenarlas. Es como si vos decís, bueno, yo quiero ser una persona amorosa, ahora quiero ser amoroso, pero me sale esta ira del subconsciente, ¿sí? Entonces, cuando capto que esa ira es un mensaje de supervivencia, y yo digo, bueno, pero no estoy en un mundo donde tengo que estar en un estado de supervivencia. Puedo estar tranquilo, y ahí tengo la posibilidad de empezar a ser observador de que esa manifestación es algo que surge de adentro mío. Cuando entiendo que esa ira está guardada en mí, ahí puedo empezar un proceso de drenaje de las emociones constrictivas, ¿sí? Para vivir esta experiencia, entiendo que es necesario entender lo que es un cambio de percepción. Claro, sí. Bien, entonces ese drenaje de las emociones constrictivas nos permite empezar a alivianar la carga, ¿sí? La carga de tensiones, la carga alostática, así es como lo llaman los psicosomáticos, bueno, las personas que se dedican al estudio de la psicosomática, ¿no? O sea, esa carga, al poder descargarla, nos permite que no ser tan reactivos, ¿sí? Es como si vos pudieras decir, bueno, una cosa es ser agresivo y otra cosa es ser un agresivo que puede contar hasta 10 y que puede decir, che, antes de reaccionar voy a tomar una decisión de dejar de dar mi respuesta vinculada al temor o vinculada a mi ego y empezar a ver cómo empezar a dar la respuesta amorosa, que es la que realmente yo siento que me representa, ¿sí? ¿Cuánto tiempo puede tardar realmente en el ser, en la psiquis, cambiar uno de estos hábitos o de estas? Mira, entiendo que, o sea, cada uno va a vivir una experiencia particular, ¿sabes? Creo que hay algo que lo podríamos llamar como el darse cuenta o el insight que pueda tener una persona, ¿sí? Hay personas que ante un insight muy contundente no les queda duda de seguir en esa transformación, ¿entendés? Es como alguien que dice, bueno, mis acciones
destruyeron un montón de cosas en mi vida y en los seres que estaban alrededor mío, me di cuenta y nunca más voy a destruir nada, ¿entendés? Como, o sea, puede haber personas que vivan una experiencia muy contundente del darse cuenta y que en ese momento ya ocurra la transformación, ¿sí? Puede ser que haya alguien que tenga un cambio de percepción tan contundente, ¿entendés? Como de vivir en el miedo o de vivir en la bronca y de golpe sentir que su pecho se hincha de amor y que desde ese lugar y desde esa percepción que está teniendo puede empezar a funcionar desde otra vibración, podríamos decirlo, ¿sí? Entonces, lo que sucede en general es que es un proceso lento, progresivo, que uno da 2 pasos para adelante, 1 para atrás, 2 para adelante, 1 para atrás, y se va estabilizando de alguna manera lo nuevo, ¿sí? Pero entiendo que también está la posibilidad de un darse cuenta muy abrupto, o lo que alguno podría llamar un abrupto despertar, ¿sí? Y que, como tantos relatos que hay en nuestro mundo, qué sé yo, como le pasó a San Francisco, ¿entendés? Como que un día se despierta y entiende algo que antes no entendía y dice, bueno, mira, dejo todo esto acá y me voy porque así no tiene nada que ver conmigo esto, ¿no? ¿Cómo se ve esta transformación en el ser, en el campo magnético, en el cuerpo, en el mundo que lo rodea? Bueno, estamos hablando de nuevo de apariencia y esencia, ¿no es cierto? O sea, esta división para mí es fundamental, ¿no es cierto? Como que nosotros tenemos una gran identificación con el sistema corpóreo mental, que quiere decir que yo tengo una parte mía que es una estructura molecular, y esa estructura molecular tiene la sensibilidad de la vista, el olfato, el gusto, el oído, la sensibilidad de la piel y la sensibilidad propioceptiva limitada a lo osteoartículo muscular. Eso es el sistema corpóreo mental. Lo que capto con el sistema corpóreo mental es muy reducido al lado de lo que puedo captar con el sistema energético. Si yo puedo hacer esa derivación del sistema corpóreo mental al sistema energético, esto, ¿cómo lo podríamos representar? Como si yo puedo entrar en la conciencia de mi campo áurico, por ejemplo, ¿sí? O sea, el mundo en el que nosotros vivimos, el mundo material que nosotros promovimos o que se promovió durante tantos años, promueve no estar en contacto con esas esencias, ¿sí? O sea, vos vas al colegio y no te enseñan que la anatomía tuya tiene una parte de radiación y una parte material. Te hablan solo de la parte material, ¿entendés? Entonces, nosotros vivimos en una cultura que promovió la vida materialista. Entonces, hablar de esas esencias en nuestro mundo no es tan simple, ¿sí? Ahora, en el desarrollo de la sensibilidad y de la conciencia, lo que va apareciendo es esto, es que uno no solo es la materia, sino que también es un campo de energía interactuando con campos de energía más grandes. Y esto nos da esa oportunidad también de dejar de vernos como entidades aisladas, ¿sí? O sea, si yo me miro en apariencia, soy una persona recortada por la piel del exterior. Ahora, si yo me miro en esencia, soy un campo de energía interactuando con un campo de energía más grande, ¿sí? Y esto es fundamental, porque si yo me creo como algo separado, me voy a crear un sistema de creencias y valores. Ahora, si yo me creo como algo unificado a un campo que tiene unificado todo lo que está metido en ese campo, voy a tener otro paquete de creencias y valores. Entonces, también este desarrollo es fundamental, ¿sí? De salir de la apariencia y entrar en el conocimiento de la esencia de lo humano. Esto nos transforma y esto estabiliza esa transformación. Claro. Y por ejemplo, las personas que son
más o menos sensibles, a veces pueden sentir las emociones de otro de baja vibración. Y a veces, por ejemplo, cuando uno va quizás a un lugar y después se va a su casa y se siente raro, con baja energía, y capaz no puede, ¿cómo hace para decodificar que eso no le pertenece y sino que es de otra persona? Esa angustia o esa baja energía. Esta pregunta, Flor, que me haces, abre un campo complejo, ¿sí? Me gustaría abordarlo a ver, resumidamente posible, sin quitarle la complejidad, ¿no es cierto? Entiendo que el ser humano tiene estos dos aspectos, el ser y el humano, ¿no es cierto? Esto que estábamos hablando, como esa estructura derivada del temor y esa estructura derivada del amor, y que esto convive, ¿no es cierto?, adentro de él. Entiendo que ese desarrollo de los aspectos sutiles, de los aspectos que los podríamos llamar del campo de energía, o sea, que entre en la conciencia el campo de energía humano, nos permite entender algunos dones que algunas personas traen. O sea, vos empezaste esta pregunta diciendo una persona sensible que... Bien, todos somos sensibles. Ahora, hay que ver, cuando nosotros decimos el desarrollo de la sensibilidad, hasta dónde llegó. Entonces, un ser humano en la manifestación vital puede decir, che, un día tuve un sueño y después ese sueño vi cómo era una realidad que apareció en un futuro próximo. O cada vez que hay una catástrofe en este mundo, yo me siento raro. O, entonces, todas estas cosas en el mundo de la espiritualidad o el mundo que mira esa esencia tienen nombre, ¿no es cierto? Los clarividentes, los clariaudientes, los clarisensibles, ¿sí? O sea, son todas capacidades de nuestro campo de energía. Me parece fundamental que cada uno empiece a tener una conciencia de los dones que recibió en ese desarrollo. Que si uno toma la decisión de desarrollar esas capacidades, se va a encontrar con algo más evolucionado. O sea, yo lo que entendí es que cuando vos me decís una persona sensible que se le pegan las emociones de otros, te diría, es un clarisensible. Entonces, un clarisensible es una persona que puede ayudar un montón si usa ese don que tiene. Es como el clarividente. Es una persona que puede ayudar un montón a otros con su clarividencia. Entonces, ¿cómo lo podría ayudar desde el punto del biocampo? Bueno, o sea, esa persona es necesario que desarrolle ciertas capacidades para poder ser consciente de eso, no una víctima de eso. O sea, vos lo estás planteando como que es una víctima, y yo te estoy En diciendo, el tiene caso de una... que no sabe decodificar. Claro, o ¿Cómo sea, haría le para...? faltan unos pasos para entender que es un clarisensible y que es una persona que va a tener sensaciones físicas del sufrimiento de los otros. Claro. Ahora, entiendo que en este mundo, claro, vos decís, sí, es una persona sensible que mira lo que le pasa y cómo sufre. O sea, lo que está sucediendo es que no es consciente del poder que tiene y no es consciente de para qué sirve ese poder. ¿Y qué podría hacer en el biocampo que estamos todos conectados? Claro. Para tirar. Poder esclarecer montones de situaciones que ellos las captan y las viven como propias a cosas que están sucediendo en otros niveles que no son el personal,
¿sí? Lo que pasa es que el campo integrado y unificado hace que uno tenga una comprensión de que uno no está solo, ¿entendés? O sea, cuando vos vivís la experiencia del campo unificado, ahí yo te diría, bueno, ¿dónde termino yo? No sé, apago la luz y yo soy este pedazo de materia o soy un campo de energía que se expande con mi aura y tengo vínculos energéticos con todos los lugares a donde fui, con todos los seres que conocí. Entonces, esa representación de mi anatomía, no hablo solo de la anatomía molecular, es, es un campo de energía conectado con montones de campos de energía, perteneciendo a un campo de energía donde todo eso está conectado. Entonces, el concepto de integridad del campo unificado me va a dar una forma de estar totalmente distinta y donde yo puedo decir, ah, mi sensibilidad me ayuda a captar esto a través de las sensaciones orgánicas, ¿entendés? Qué sé yo, un relato de esto, ¿no? Por ejemplo, una vez recibí una persona que me dijo, bueno, había una persona un poco complicada que la tenía viviendo en mi casa y un día estaba un poco desesperada y encontró una plata que era para pagar cosas de la casa y se la robó y culpó a la mucama, ¿entendés? Y esta persona clarisensible, mientras estaba sucediendo toda esa situación, se descompone, ¿sí? O sea, le agarra una diarrea instantánea en ese momento, ¿sí? Y como sabe de su clarisensibilidad, dice, qué raro, algo raro está pasando, me voy a volver a mi casa a ver qué pasa. Vuelve a la casa y se entera que esa persona entró y salió. Y quedó la mucama con un pintor. En ese momento, la persona esta de la que te estoy hablando entiende que lo robaron y pregunta, ¿dónde está esa persona? Y le dicen, entró y salió en 5 minutos. Bien. O sea, esa persona creyó que nadie se iba a enterar que era él y que iban a culpar o a la mucama o al pintor. ¿Entendés? Ahora, ese clarisensible entendió toda la situación, le pidió al pintor y a la mucama de que lo dejen, que le revise las cosas para estar seguro, corroboró que ni el pintor ni la mucama hicieron nada, y bueno, lo que había sucedido era que esa persona había hecho el robo. Claro. ¿Entendés? Entonces, estamos hablando de estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de conexiones sutiles, ¿sí? Que tienen como capacidad los seres humanos. Entonces, a mí lo que me lleva esta pregunta es cómo es el desarrollo de esa conciencia y de esa sensibilidad, cómo es incorporar esta otra parte humana, ¿sí? La parte humana que no pertenece al sistema corpóreo mental, sino que pertenece al sistema energético, ¿sí? A través de ese sistema energético, cuando nosotros comprendemos dichos como los de Einstein, que la materia está supeditada al campo, empezamos a trabajar directamente en el campo de energía. Empezamos a trabajar en armar esa conexión. Armar esa conexión es desidentificarse del sistema corpóreo mental y empezar a desarrollar una identificación con el campo energético. Que ese campo energético esté presente la mayor parte de la vida, ¿entendés? Y estar conectado con ese campo y en un estado de frecuencia mental integrada como para no estar solo en la materia, sino estar en el campo energético y en la materia y usar la completud de lo que es ser un ser humano. Esto es como algunas palabras que yo recibí de un maestro de medicina ayurvédica
es como vos que venís del yoga, ¿no es cierto? Él lo decía de esta manera, una persona que no medita, hay una parte de la vida que no conoce. O sea, él vincula la meditación como el aprendizaje de la parte energética humana, o de esta parte expandida, interactuando con la trama, ¿sí? Entonces, yo lo diría también de esta manera, ¿sí? Como la vida humana dedicada a mirar los aspectos materiales y nada más, es un problema, ¿entendés? Es como que estás con la mitad de tus posibilidades, o menos, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Entonces, para mí armar esa conexión entre el sistema corpóreo mental y el sistema energético, la desidentificación con el sistema corpóreo mental y la identificación con los dos sistemas y vivir la experiencia de los dos sistemas, esto nos completa como seres humanos y nos va vinculando al ser amoroso cada vez más. Claro. Y bueno, Ale, para que no sea más extenso, te hago la última pregunta, y la última pregunta voy a hacer referencia a lo que dijo Buda hace miles de años. Esto de que somos lo que pensamos, de que el mundo se levanta con nuestros pensamientos creamos al mundo. Entonces, por ejemplo, para ayudar a esta persona, o ayudarnos a nosotros mismos, o ayudarnos a nuestro mundo, tenemos que hacernos responsables de nuestros pensamientos. Sí, lo que pasa es que nuestros pensamientos conscientes o nuestros pensamientos inconscientes estamos hablando. ¿Entendés? Como va a ser necesario que hagamos esta distinción. No es lo que yo pienso solamente en el consciente, ¿sí? O sea, si tuviéramos que traducir en energías conocidas para nosotros, nuestro consciente maneja 40 bytes, nuestro subconsciente maneja 40 millones de bytes. Lo que yo pienso en el subconsciente está creando nuestro mundo, ¿sí? Y lo que yo pienso en el consciente está intentando algo en nuestro mundo, que no es lo mismo intentarlo que estar creándolo. Ahora, entiendo que nosotros vivimos en una cultura donde nos quitaron el poder de entender que nuestro pensamiento modifica la materia, que nuestro pensamiento crea, ¿sí? Entiendo que cuando uno mira la vida de uno y uno dice, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y después uno empieza a ver cómo se fue acercando a crear la vida que quería, ¿sí? Cuando uno mira, por ejemplo, con la edad que yo tengo para atrás, uno dice, sí, soy consciente de cómo fui creando la vida que quería, ¿sí? Ahora, no había tanta conciencia, por ejemplo, en mí, de que mi pensamiento estaba influyendo en la realidad en la que estoy viviendo, en la dimensión material. Entonces, la vida de nuestros pensamientos, de la vida consciente y subconsciente, ¿sí? Me parece necesario en ese desarrollo saber entrar en contacto con ese campo de energía que está vinculado a esa vida subconsciente y trabajar en esa dimensión con el pensamiento, ¿sí? O sea, cuando vos querés crear algo en este mundo, no lo vas a hacer en la frecuencia beta, en la frecuencia en la que nosotros andamos por la calle. Vas a entrar en un estado meditativo y cuanto más profundo sea, eso que vos pienses en ese estado meditativo es un intento, es algo que se intenta en el campo de energía y que como la energía modifica la materia, ahí empiezan a ordenarse todas las situaciones para la creación en la dimensión material. Claro, más que el pensamiento en el estado meditativo, sería como la intención que está ahí en tu ser, más que un pensamiento. Claro, bueno, o que ya sepas entrar
a tu subconsciente y trabajar en esa dimensión. O sea, lo que hacen las tradiciones antiguas, a ver, va a ser complejo esto que hablamos, por eso lo aclaro. Si yo digo, bueno, yo soy una persona que puedo manifestarme con alguna emoción constrictiva, ponerle con temor o con ira, ¿sí? Y entonces veo que ante montones de situaciones reacciono con el programa, reacciono con ese programa. Bien, en el desarrollo de mi sensibilidad y mi conciencia lo comprendo que tengo un programa, bien. Entonces digo, bueno, voy a empezar a drenar esto de lo que estoy lleno. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer? Lo primero que tengo que hacer es reconocer esa emoción que vive en mí. Ok, estoy lleno de esto. Bien, no me identifico con esto porque pertenece a la vida de mi ego, que no es mi verdadero ser, es mi falso ser. Entonces, no me identifico con esto. Bien. Cuando digo no me identifico con esto, ahí digo, bueno, me puedo, por ejemplo, pedir perdón por haberme hecho estas cosas. Bien. Una vez que me pido perdón por haberme hecho estas cosas, ahí digo, voy a entrar en contacto con mi supraconciencia. O sea, si yo soy consciente de que no están todas mis partes acá conmigo, que tengo algunos aspectos supraconscientes, partes mías que viven en otros niveles de conciencia, también puedo empezar a apelar de hablar con ellos y que ellos me ayuden. Y cuando digo con ellos, en realidad estoy hablando conmigo en otros niveles de conciencia. Entonces, ser consciente de esos campos suprasensibles y ser consciente de que tenemos aspectos nuestros que ya están en otros estadios evolutivos, ¿sí? Y poder entrar en un diálogo con ellos o poder pedirle a ellos para ir corroborando que esas partes de uno también existen, es parte de este proceso. Bueno, Ale, gracias. Bueno, Flor, Espero bueno, reencontrarnos en otra de nuestras charlas. dale. Bueno, ¿cómo te sentís vos después de haber escuchado todo esto? Y a mí me aclara, me encanta hablar de todo esto y me encanta también tu lado explicativo y me encanta la manera en que pones las experiencias que quizás uno pueda vivir en palabras y desde un lugar científico. Me parece que está buenísimo para quizás a las personas que les entra más por lo intelectual y después los vamos a invitar a todos a vivir la experiencia. Bien. Lo más Bueno, importante. buenísimo. Bien. Bueno, la experiencia entiendo que es ese pasaje del sistema corpóreo mental al sistema energético, ¿sí? O a ser consciente de nuestros campos sutiles o nuestras esencias, así lo podríamos llamar, ¿sí? Así que bueno, yo te agradezco un montón, Flor. Primero me encanta que haya alguien que le guste escuchar sobre estos temas y que estés vos también en tu desarrollo personal y creciendo interiormente y bueno, y intentando dilucidar este gran misterio de la vida humana, ¿sí? Sí, y de nuestro propio ser, ¿no? Como la mejor versión de mí mismo. O sea, cómo llegar a eso. Totalmente. Me parece Bueno, Ale, una hasta buena. nuestro próximo Bueno, encuentro. bueno, gracias, Flor, ¿eh? Gracias a todos los que están escuchando también.